Hoy veremos ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos. Mis compañeros de grupo son Jorge Gavilanes, Jonathan Quesada y mi persona, Daniela Iguaznia. En esta sesión introduciremos la idea de una ecuación diferencial como un modelo matemático y analizaremos algunos modelos específicos en biología, química y física, en donde utilizaremos unidades de medida para el peso, masa y densidad, segunda ley de Newton, la ley de Hooke, leyes de Kirchhoff y el principio de Arquímedes. Modelos matemáticos. Con frecuencia es deseable describir en términos matemáticos el comportamiento de algunos sistemas o fenómenos de la vida real, sean físicos, sociológicos o hasta económicos. La descripción matemática de un sistema de fenómenos se llama modelo matemático y se construye con ciertos objetivos. Por ejemplo, podemos entender los mecanismos de cierto ecosistema al estudiar el crecimiento de la población animal en ese sistema. O podemos desear datar fósiles y analizar el decaimiento de una sustancia radioactiva, ya sea en el fósil o en el estrato en el que éste fue descubierto. La formulación de un modelo matemático de un sistema se inicia con 1. La identificación de las variables que ocasionan el cambio del sistema. Podemos elegir no incorporar todas estas variables en el modelo desde el comienzo. En este paso especificamos el nivel de resolución del modelo. Después, 2. Se establece un conjunto de suposiciones razonables o hipótesis acerca del sistema que estamos tratando de describir. Esas hipótesis también incluyen todas las leyes empíricas que se pueden aplicar al sistema. Con frecuencia, las hipótesis acerca de un sistema implican una razón de cambio de una o más de las variables. El enunciado matemático de todas estas hipótesis puede ser una o más ecuaciones que contengan derivadas. En otras palabras, el modelo matemático puede ser una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales. Una vez que se haya formulado un modelo matemático, ya sea en una ecuación diferencial o en un sistema de ecuaciones diferenciales, nos enfrentamos al problema no fácil de tratar de resolverlo. Si podemos resolverlo, entonces consideramos que el modelo es razonable, si su solución es consistente con los datos experimentales o con los hechos conocidos acerca del comportamiento del sistema. Si las predicciones que se obtienen son deficientes, podemos aumentar el nivel de resolución del modelo o hacer hipótesis alternativas acerca de los mecanismos de cambio del sistema. Entonces se repiten los pasos del proceso de modelado. Dinámica poblacional. Uno de los primeros intentos para modelar el crecimiento de la población humana por medio de las matemáticas fue realizado en 1798 por el economista inglés Thomas Malthus. Básicamente, la idea detrás del modelo de Malthus es la suposición de que la razón con la que la población de un país en un cierto tiempo es proporcional a la población total del país en ese tiempo. La derivada de P sobre la derivada de T alfa P o la derivada de P sobre la derivada de T igual a K por P, donde K es una constante de proporcionalidad. Este modelo simple falla si se consideran muchos otros factores que pueden influir en el crecimiento o decrecimiento, por ejemplo, inmigración y emigración. Decaimiento radiactivo. El núcleo de un átomo está formado por combinaciones de protones y neutrones. Muchas de estas combinaciones son inestables. Esto es, los átomos se desintegran o se convierten en átomos de otras sustancias. Se dice que estos núcleos son radiactivos. Para modelar el fenómeno del decaimiento radioactivo, se supone que la razón derivada de A sobre derivada de T
con la que los núcleos de una sustancia se desintegran es proporcional a la cantidad, más precisamente el número de núcleos, A de T de la sustancia que queda en el tiempo T. Ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. De acuerdo con la ley empírica de Newton de enfriamiento-calentamiento, la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea, que se llama temperatura ambiente. Si T de T representa la temperatura del cuerpo al tiempo T, Tm es la temperatura del medio que lo rodea, y derivada de T sobre la derivada de T minúscula es la rapidez con la que cambia la temperatura del cuerpo. Entonces, la ley de Newton de enfriamiento-calentamiento, traducida en una expresión matemática, es donde K es una constante de proporcionalidad en ambos casos, enfriamiento o calentamiento. Si Tm es una constante, se establece que K es menor que 0. Propagación de una enfermedad. Una enfermedad contagiosa, por ejemplo, un virus de gripe, se propaga a través de una comunidad por personas que han estado en contacto con otras personas enfermas. Como podemos ver, X en función de T denota el número de personas que ha contraído la enfermedad y Y en función de T denota el número de personas que aún no han sido expuestas al contagio. Con la que se propaga la enfermedad es proporcional al número de encuentros o interacciones entre estos dos grupos de personas. Si suponemos que el número de interacciones es conjuntamente proporcional a x en función de t y y en función de t, esto es proporcional al producto xy. Entonces, la derivada de x con respecto a la derivada de tt es igual a kxy, donde k es la constante usual de proporcionalidad. Supongamos que una pequeña comunidad tiene una población fija de n personas. Si se introduce una persona infectada dentro de la comunidad, entonces se podría argumentar que x en función de t y y en función de t están relacionadas por x más y, esto es igual a n más 1. Por lo tanto, queda la ecuación de x con respecto a dt. Esto es igual a kx n más 1 menos x. Las reacciones químicas. La desintegración de una sustancia radioactiva, caracterizada por la ecuación diferencial, se dice que es una reacción de primer orden. En química hay algunas reacciones que siguen esta misma ley empírica. Si las moléculas de la sustancia A se descomponen y forman moléculas más pequeñas, es natural suponer que la rapidez con la que se lleva a cabo esa descomposición es proporcional a la cantidad de la primera sustancia que no ha experimentado la conversión. Como podemos ver, x en función de t es la cantidad de la sustancia A que permanece en cualquier momento. Entonces, la derivada de x con respecto a la derivada de t es igual a kx, donde k es una constante negativa ya que x es decreciente. Un ejemplo, podemos ver una reacción química de primer orden, que es la conversión del cloruro de terbutilo en alcohol más T-butilo. Solo la concentración del cloruro del terbutilo controla la rapidez de la reacción. Si X denota la cantidad de un químico C formado al tiempo T y si el alfa y beta son respectivamente las cantidades de los dos químicos A y B en T es igual a 0, que serían las cantidades iniciales. Entonces las cantidades instantáneas no convertidas de A y B al químico C son alfa y menos X y beta menos X, respectivamente, por lo que queda la formación de C está dada por la derivada de X con respecto a la derivada de T. Esto es igual a K, que es la constante, menos el alfa menos X y beta por beta menos X.
Las mezclas. Al mezclar dos soluciones salinas de distintas concentraciones, surge una ecuación diferencial de primer orden que define la cantidad de sal contendiente en la mezcla. Un ejemplo, podemos suponer que un tanque mezclador grande inicialmente contiene 300 galones de salmuera, es decir, agua en la que se ha disuelto una cantidad de sal. Otra solución de salmuera entra al tanque con una razón de 3 galones por minuto. La concentración de sal que entra es de 2 libras sobre galón. Cuando la solución en el tanque está bien mezclada, sale con la misma rapidez con la que entra. Aquí podemos ver una imagen donde muestra la razón de la entrada del salmuera de 3 galones sobre minuto y la constante de 300 galones y la razón de salida de la salmuera de 3 galones sobre minuto, donde podemos ver si A en función de T denota la cantidad de sal medida en libras en el tanque al tiempo de T, entonces la razón con la que A en función de T cambia es una razón neta. Como podemos ver aquí, la derivada de A con respecto a la derivada de T es la razón de entrada de la sal menos la razón de salida de la sal. La razón de la entrada, con la que la sal en el tanque es el producto de la concentración de entrada de sal por la razón de la entrada de fluido. Observe que R está en medida en libras por minuto. Aquí podemos ver la razón de entrada, que es 2 libras por galón por 3 galones sobre minuto, que eso nos da 6 libras por minuto. Puesto que la solución sale del tanque con la misma razón con la que entra, el número de galones de la salmuera en el tanque al tiempo t es una constante de 300 galones, por lo que la concentración de la sal en el tanque, así como en el flujo de salida de C en función de t, es A en función de t sobre 300 libras por galón, por lo que la razón de salida de la sal es A en función de T por 300 libras por galón, que eso es multiplicado por los 3 galones por minuto, que es la razón de la salida de la salmuera. Eso nos da como resultado la razón de la salida de sal, que es A en función de T sobre 100 libras por minuto. Entonces la razón neta nos queda como la derivada de A con respecto a la derivada de T es igual a 6 menos A sobre 100. En el análisis que conduce a la ecuación, suponemos que R entra a la razón de entrada es igual a la razón de salida. En las dos últimas ecuaciones podemos ver que el número de galones de salmuera está ya sea aumentando o disminuyendo las razones de entrada y salida. El drenado de un tanque. La ley de Torricelli establece que la rapidez de salida del agua a través de un agujero de bordes afilados en el fondo de un tanque lleno con agua hasta una profundidad h es igual a la velocidad de un cuerpo, en este caso una gota de agua, que está cayendo libremente desde una altura. Aquí podemos ver la ecuación de la velocidad es igual a la raíz 2 por gravedad por altura. Esa ecuación fue obtenida de la energía cinética, que es un medio por masa por velocidad al cuadrado, y despejada también con la energía potencial, que es masa por gravedad por altura, y obtenemos el despeje del drenado del tanque. Aquí podemos ver un ejemplo donde queremos encontrar la profundidad del agua que queda en el tanque al tiempo t. Si en el área del agujero es A con respecto a la altura en pies cuadrados y la rapidez del agua que sale en el tanque es a b igual a la raíz de 2 por gravedad por altura en pies sobre segundos, entonces el volumen del agua que sale del tanque por segundo es a con respecto a la altura en raíz de 2 por la gravedad por la altura, que esto nos mide en pies cúbicos por segundo. Así podemos ver la ecuación de la derivada de la velocidad por derivada de t. Este es igual a menos a con respecto a la altura, que nos da la raíz de 2 por gravedad por altura.
donde el signo menos indica que la B está disminuyendo. Si ahora el tanque es tal que el volumen del agua al tiempo C se expresa como B en función de T, que es el A con respecto a la altura, donde A en pies cuadrados es el área constante de la superficie superior del agua. Entonces la derivada de B con respecto a la derivada de T es igual a A por la derivada de la altura sobre la derivada de T, donde podemos ver la ecuación de la derivada de la altura sobre derivada de T es igual a menos A de altura sobre A por la raíz de 2 por gravedad por altura. Circuitos en serie. El circuito en serie simple es el que tiene un inductor, un resistor y un capacitador. En la parte derecha podemos ver cada uno de estos. Un inductor es una inductancia L dada en Henrix y su caída de voltaje está definida por L por dI sobre dt. Un resistor es una resistencia R dada en ohms. En su caída de voltaje está definida como I por R. Un capacisador es la capacitancia C dada en farads. Su caída de voltaje está definida por 1 sobre C por Q. En cambio, en un circuito con el interruptor cerrado, la corriente se detona por I de t y la carga al capacitador al tiempo t se denota por Q de t. La segunda ley de Kirchhoff. El voltaje aplicado de E de t a un circuito cerrado debe ser igual a la suma de las caídas del voltaje del circuito. O sea, podemos decir que es igual a la inductancia más la resistencia y la capacitancia. Los cuerpos en caída. Primero vamos a comenzar recordando cuál es la primera ley de movimientos de Newton. Esta nos dice que establece a un cuerpo que pertenece en reposo continuará moviéndose con una velocidad constante, a menos que sea sometido a una fuerza externa. Esta se da igual a la fuerza, es igual a las sumatorias de fuerza. La segunda ley de movimiento de Newton. Esta nos indica que la fuerza neta actúa sobre un cuerpo, no es cero. Entonces la fuerza neta es proporcional a su aceleración. Entonces esto nos dice que las fuerzas neta es igual a, a masa por aceleración. Un ejemplo que se realiza es tirando una piedra, la cual vamos a definir con la segunda ley de movimiento de Newton. Entonces esta nos dice que es igual a la masa por la aceleración. La aceleración está dada por d al cuadrado de s y sobre dt al cuadrado. Y esto es igual a menos masa por gravedad. O también se podría decir que es igual a la aceleración, que es igual a menos la gravedad. Si el signo menos es una cuestión, se podría decir que es debido a que va en dirección opuesta. Por otra parte, hablamos de la roca ya teniendo valores iniciales. Y con ello podríamos definir lo que sería una ecuación general, como la podemos observar abajo, que es S de t, que es igual a menos un medio G de t al cuadrado, más velocidad inicial de por t, más desplazamiento. Cuerpos en caída y resistencia al aire. Como un ejemplo nos da que una bala de cañón y una pluma, cuando se dejan caer simultáneamente desde una misma altura, realmente caen en tiempos diferentes. Todos diríamos que es por el peso, pero la verdad no es por el peso, sino es por la resistencia del aire. Entonces, para ello, podemos observar una imagen donde vemos que la gravedad va hacia abajo, pero la resistencia del aire va hacia arriba. Entonces, eso sería lo que le hace que vaya cayendo más lento uno
y el otro más rápido. Esta se puede definir como la masa por la aceleración, por la segunda ley de movimientos de Newton, como habíamos hablado antes. Entonces, esto sería igual a la masa por la gravedad menos la resistencia. Al igual, las fórmulas de la parte derecha nos tratan de decir lo que sería aplicando ya aceleración. Entonces, esto sería masa por aceleración es igual a masa por gravedad menos k, que es una constante, por la aceleración. O también podríamos decir que es masa por aceleración más k eh, por aceleración es igual a masa por gravedad. Los cables suspendidos. Para esto vamos a decir que, pues, suponiendo que tenemos un cable flexible o alambre o una cuerda pesada, esta está suspendida entre dos soportes verticales, como podemos observar en las imágenes del lado izquierdo, donde estamos poniendo los ejemplos. Ahí estaría un puente colocado entre dos soportes verticales, una cuerda o un cable. Al igual, podríamos hacerlo con el ejemplo de abajo, que está entre dos soportes verticales, que son de dos postes de luz. Ya, entonces para ello se definió un modelo matemático. Como podemos observar en la parte céntrica de la presentación, las cuales nos está identificando la cuerda que es de color celeste, y de ahí partimos. Entonces, para partir, comenzamos obteniendo un tramo de la cuerda, que es desde P1 hasta P2, que son los puntos. A dicha cuerda se le aplican dos tensiones, la tensión 1 y la tensión 2. Entonces, para ello lo podemos escribir a las tensiones con el equilibrio estático, las cuales nos definen que la tensión 1 es igual a la tensión 2 por el coseno del ángulo, y W es igual a la tensión 2 por el seno del ángulo. Entonces, para sacar nuestra ecuación diferencial del modelo, lo que hicimos es que la última ecuación entre la primera eliminaríamos la T2 y obtendríamos que la tangente del ángulo es igual a W por T sobre T. Pero por supuesto que la derivada de Y sobre la derivada de X es igual a la tangente del ángulo. Por lo que llegamos a la ecuación diferencial del modelo, que es de Y sobre de X, que es igual a W sobre T. Ya. ¿Cuáles son los métodos para hacer ecuaciones diferenciales? El primero sería el método analítico, el cual nos dice que con una solución en la mano se prosigue con el estudio de sus propiedades. Un modelo es análisis cualitativo. Ese es otro método. Ese método nos dice que una ecuación diferencial se puede hallar información valiosa y con ello responder a ciertas preguntas, como por ejemplo a la siguiente pregunta, que en realidad la ecuación diferencial tiene soluciones. Podríamos decir que sí, una solución de la ecuación diferencial existe y satisface a la condición inicial. El otro método es el análisis numérico. Este nos dice con una pregunta lógica que el método sería que aproximarnos a los valores para una solución desconocida. Eso sería todo. Gracias.